Diario. Que también preocupan a los ecuatorianos. Hay tantos, el tema de la salud, el tema económico, muchos temas. Y uno de ellos, sin duda alguna, es el tema de la Corte Constitucional, que intenta renovar magistrados. Para conversar de ese tema, tenemos al doctor André Benavides, a quien damos la cordial bienvenida. ¿Cómo nos escucha, cómo nos ve también André? Bienvenido, muchas gracias. Buenos días, estimado Edison. Un cordial saludo para usted, para Jorge y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Contrapunto. Muchas gracias. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en Consultoría Política y Gestión de Gobierno por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, maestrante en Derecho Procesal, Penal, Litigación Oral en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, diplomado en Teoría de Argumentación Jurídica por la UES y la Universidad de Génova. La ha pasado estudiando, doctor, y eso es muy bueno, una parte académica sin duda alguna que da referencia de la experticia que sin duda alguna usted tiene en el ámbito constitucional. Entremos en materia. ¿Cuál es su opinión, su crítica, su punto de vista como doctor en jurisprudencia en esta situación que esperamos los ecuatorianos, que ya vayamos teniendo una renovación, refrescar justamente las filas de la Corte Constitucional? Se está dilatando mucho tiempo. Hay gente que se va de estos exámenes, que no sacan buenas notas, y nos llama la atención cuando debería tener gente muy buena para impartir justicia justamente. Su punto de vista, André, bienvenido. Perfecto, Edison. Bueno, la renovación parcial, el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional ha prendido las alertas dentro del foro jurídico por todos estos hechos que no son aislados y que se han dado en los últimos días y semanas. Ya veíamos que uno de los comisionados renunció a la comisión calificadora y en ningún momento se llenó esa vacante. Por otro lado, no ha sido ajeno la renuncia durante todo el proceso de los candidatos para jueces de la Corte Constitucional, algunos por temas personales, otros porque han encontrado algunas irregularidades en este trámite. Y por otro lado, también no podemos dejar de advertir algunas cuestiones que se han presentado en este concurso, como por ejemplo que en el reglamento para la renovación se olvidaron de los jueces elegibles o el listado de elegibles. Porque aquí no solo es una cuestión de renovar y cambiar a los 3 jueces principales, sino que también hay 3 elegibles, pero nada se dijo en el concurso, nada se dice en el reglamento. ¿Cómo elegibles? Y el problema, ¿A qué se refiere, doctor? ¿Elegibles cómo? Los que obtuvieron una calificación aproximada en el proceso así anterior. es. Ya. A ver, en la Corte Constitucional existen 9 jueces principales y 9 jueces elegibles, que en el caso, Dios no quiera, fallece uno de los jueces principales, uno de los elegibles subroga, se titulariza en ese puesto. Supongamos que se recusa uno de esos jueces, uno de los elegibles sube a ese puesto. Y en ese contexto, la Constitución de la República nos dice que se renovará la Corte Constitucional cada 3 años por tercios, lo cual supone no solo una renovación para los jueces principales, sino también a estos candidatos que están en calidad de jueces elegibles. Es decir, que 3 jueces elegibles también deberían salir de la magistratura. El tema aquí es que la conformación de este listado de elegibles son con los siguientes que quedaron en el concurso. Es decir, que 3 van a llegar a principales y 3 de elegibles. Y en las actuales circunstancias vemos que solo han quedado 5. Entonces, claro, 3 van a ir a la magistratura en carácter de principal y 2 de suplentes, pero nos falta 1. ¿Qué hacemos con ese 1? ¿Se va a quedar vacante el puesto? ¿Se va a llamar un nuevo concurso? A los que renunciaron se les va a decir, oiga, disculpe, no renuncie, no sea malito, venga al banco de elegibles. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nos preocupan. Pero aquí también hay que hacer un llamado de atención a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional, en agosto del año pasado, emitió un reglamento de renovación parcial de la Corte Constitucional. Y ya algunos advertíamos lo que iba a ocurrir, de que se olvidaron del listado de elegibles.
Y obviamente que ahorita están emproblemados por este tema. Ya por ahí dicen que es culpa de la Asamblea Nacional que no ha hecho bien la ley, otros dicen que es la comisión calificadora y desde mi punto de vista es la Corte Constitucional. Entonces tenemos ese problema. Ahora vamos a otro asunto, estimado Edison, estimado Jorge. Lastimosamente hubo la prueba escrita, pero uno revisa como abogado constitucionalista esa prueba y la prueba estaba bastante sencilla. Estaba para un nivel de pregrado, para mis estudiantes de tercer semestre de Derecho Constitucional. Y es una prueba que en realidad no cumple con esas características o condiciones para llegar a la más alta magistratura de nuestro país. Y a pesar de que haya sido una prueba bastante sencilla, y imagínense con qué, con libro abierto, un candidato sacó 8 sobre 40. Pero también ves a los candidatos que sacaron 39, 38, 37, y dices, bueno, la prueba debe ser impecable. Capaz se equivocó en 2, 3 cosas pequeñas, pero los errores, una vez revisado el examen, son errores de bulto. Y en ese sentido uno dice, ¿cómo sacaron 39, 38 si tienen tremendos errores? Entonces, claro, como abogado que litiga en la Corte Constitucional, que litiga en materia constitucional, te quedas preocupado, porque dices, si con esa prueba te van a resolver las causas, ¿qué podemos esperar de la Corte Constitucional? Y por otro lado, cuando ya fue el tema de la comparecencia oral, lastimosamente las preguntas que se hicieron en ese momento eran preguntas bastante abiertas y subjetivas, al punto de pensar qué es la justicia, qué es el derecho indígena. O sea, eso te puede responder cualquier persona. O sea, aquí se debían haber hecho preguntas técnicas de sí o no. Claro. ¿Sabe qué dice esta jurisprudencia de la Corte Constitucional? Sí o no. ¿Qué opina de este caso? Etcétera. Pero no preguntas tan abiertas. Entonces, claramente aquí algunos estamos decepcionados de este proceso y que obviamente aquí, más allá del perjudicado que sean los abogados que litigamos, es el ciudadano común, el ciudadano de pie, que va a la Corte Constitucional a pedir justicia y eventualmente te salen con respuestas o sentencias de ese color como el de las pruebas. Entonces, ¿a qué te puedes atener? Es decir, señor doctor André Benavides, que el examen, por decirlo así, estaba fácil, estaba cómodo para cualquier persona con más o menos bastante conocimiento en cuanto al tema jurídico constitucional, tanto en lo escrito como en lo oral, estaba fácil, abierto. Sin embargo, justamente ahí viene ese sentimiento del ciudadano que espera que se imparta justicia, ¿no? Pero cuando vemos, y discúlpenme el término, esa mediocridad de tener así este tipo de jueces, Dios mío, ¿qué esperamos del país? Claro. Entonces uno dice, ve ese examen y en realidad, desde mi punto de vista como jurista, como constitucionalista, para mí el examen estaba para pregrado, para un estudiante de tercer año de Derecho Constitucional. Tranquilamente lo podía responder. Y lo peor es con libro abierto. Entonces, si tú ves que alguien saca 8, notas de 8, notas de 15, entonces prácticamente ¿a quién se postuló? Y aquí también hay que hacer un llamado de atención, porque culpa no es de los candidatos, sino es también de los que les postulan. Porque aquí los que postulan son la función de transparencia y control social, la función ejecutiva, la función legislativa. Ellos son los que establecen los nombres y mandan estas ternas. Pero lastimosamente vemos que existen este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, todo este engranaje logístico, administrativo, de organización, está mal. Desde el principio nace ya con defectos. Totalmente. Yo conozco sobre la valía de las 3 personas que llegaron a ser jueces de la Corte Constitucional. Me parece que son académicos de trayectoria, pero eso no significa estas irregularidades que se presentaron a lo largo del proceso. En todo caso, yo lo que esperaría es que ya una vez que estén sentados en la magistratura, hagan su trabajo de manera adecuada, hagan su trabajo de manera técnica, sin favores, sin desafectos, y que en realidad den respuesta a los ecuatorianos. Pero más allá de eso, también hay que tomar en cuenta un ámbito, el ámbito político, porque la Corte Constitucional no está ajena al tema de la pugna política,
porque la Corte Constitucional va a tener que resolver algunas cuestiones que son coyunturales y que se dan en el medio de escenarios de orden y de carácter político. Por ejemplo, van a tener que revisar los decretos de estado de excepción. En el caso, por ejemplo, de enjuiciamiento político a un presidente, un vicepresidente de la República, tienen que establecer el dictamen de procedibilidad. En el tema de abandono de cargo de un presidente de la República, igual, lo que tiene que ver con las demandas de inconstitucionalidad, a la última ley tributaria, también las objeciones por inconstitucionalidad de los proyectos de ley de la Asamblea Nacional. Entonces son temas que en realidad son una papa caliente que va a tener que resolver la Corte Constitucional. Entonces aquí también esperaría que los nuevos jueces, los 3 nuevos jueces, actúen con esa independencia, con esa imparcialidad, y obviamente que garanticen la supremacía de la Constitución, pero lo más importante, los derechos de los ciudadanos, porque sería inadmisible lo que ocurra algo que sucedió en esta Corte Constitucional, que declaras la inconstitucionalidad de la ley de apoyo humanitario que garantizaba los derechos del personal médico de salud que se jugó la vida en medio de la pandemia, y dices que los nombramientos son inconstitucionales. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que en realidad preocupan a la ciudadanía. Y obviamente que la Corte Constitucional no tiene que estar del lado del poder, tiene que estar del lado del ciudadano. Es lo que queremos. Y por otro lado, casi me olvido, estamos a puertas de una consulta popular que ya fue anunciada por el presidente Lasso. Y es claro que antes de la consulta popular tiene que haber una verificación, un control previo por parte de la Corte Constitucional. Entonces, la viabilidad de la consulta popular del presidente Lasso también depende de la Corte Constitucional. Y eso es lo que ratifica que también tiene un matiz político esta magistratura. Así que no es cualquier cosa llegar a ser juez de la Corte Constitucional en este país. 7:50 estamos con el doctor André Benavides, constitucionalista, analizando el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Doctor, nos quedan los últimos 5-8 minutos. Hablemos de la evaluación de esta Corte en varios aspectos, ¿no? Ha tenido que pronunciarse en asuntos sensibles, y digo sensibles por las posturas de diversos sectores, como por ejemplo la unión de hecho entre 2 personas del mismo sexo, como por ejemplo ampliar las causales para que proceda un aborto terapéutico en casos de violación y demás. En contraparte, un pronunciamiento que fue aplaudido por los gobiernos autónomos descentralizados cuando hubo un veto total por inconstitucionalidad a la ley de régimen tributario interno que establecía que los GATS, los gobiernos seccionales, no tenían que trasladar su IVA al gobierno central, sino que se queden en sus jurisdicciones para no seguir en ese peregrinaje e incluso mendigarle al Estado central la devolución de esos valores. En la balanza, ¿cuál es su lectura, doctor? Bueno, respecto de las actuaciones que ha tenido la nueva Corte Constitucional, yo sí le podría decir que ha tenido una actuación, ha tenido unas de cal y otras de arena. Y si bien es cierto, a mí sí me gusta decir de manera objetiva las cosas como son, porque también hay otros colegas, en cambio, que aplauden, que solo ven las sentencias buenas, positivas de la Corte Constitucional y están bajo un silencio cómplice o por conveniencia, ¿no? Yo sí le puedo decir que ha tenido la Corte Constitucional unas de cal y unas de arena. Creo que, en efecto, la Corte Constitucional, en el ámbito positivo, ha mejorado la calidad de sentencias, ha mejorado la resolución de las causas. No podemos desconocer que existe un fortalecimiento en lo que tiene que ver con el ejercicio de derechos constitucionales, de libertades fundamentales. No podemos desconocer que es un acierto lo que ha hecho la Corte Constitucional en el tema del matrimonio igualitario, en la despenalización del aborto en casos de violación, dando una alternativa a aquellas mujeres, niñas, que han sido víctimas de abuso sexual, de violación. Tampoco podemos desconocer lo que se ha mejorado en materia de derechos de la naturaleza. Pero claro, ese tipo de sentencias son justamente las que te ocupan el titular de prensa, lo que te ocupan los medios de comunicación.
pero dejas de lado, en cambio, los casos que no son coyunturales, que no son mediáticos, que son los casos del obrero despedido, del servidor público indebidamente destituido, del jubilado que está esperando que se le dé su compensación económica. Ese tipo de casos, en cambio, están engavetados, están durmiendo el sueño de los justos. Entonces, aquí también tenemos que hacer un llamado de atención a la Corte Constitucional, que no solo se dedique a resolver los casos coyunturales, los casos que sí van a salir en la televisión, en la radio, sino también los casos que en realidad le preocupan al común de los ecuatorianos. Y obviamente que sí hay decisiones de la Corte Constitucional que nos llaman la atención. Por ejemplo, el tema de la declaratoria de la ley de apoyo declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de apoyo humanitario. Les dejaste sin trabajo a los médicos, sin el nombramiento definitivo. Por ejemplo, también la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la ley Revas, esa ley que permitía el registro de los abusadores sexuales de niños y adolescentes en los espacios educativos. Y dijo que eso era un tema discriminatorio. Entonces, pobrecito, el violador, el abusador discriminado, declaró la inconstitucionalidad. Hace poco nomás declaró la inconstitucionalidad de una ley de carácter tributario, en la cual estaba este tema, por ejemplo, del impuesto verde, que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley en el año 2011, en el gobierno del expresidente Correa. Y claro, la Corte Constitucional te dice, vean, esa normativa, sí, en efecto es inconstitucional, pero a pesar de que sea inconstitucional, usted, presidente de la República, tiene 2 años más para seguir cobrando impuestos, para seguirle metiendo la mano al bolsillo a los ecuatorianos, y hasta ese tiempo usted redacta un proyecto de ley. O sea, si tienes una ley inconstitucional en materia tributaria, lo que menos puedes hacer es seguirle metiendo la mano al bolsillo a los ecuatorianos. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que llaman la atención e indignan a la ciudadanía. Y eso por no contarles un montón de sentencias en las cuales la Corte Constitucional se ha extralimitado y prácticamente ellos mismos han desconocido la propia Constitución de la República. En la declaratoria de inconstitucionalidad de las reformas a la ley del ISPOL y del ISFA, lo que tiene que ver con seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se toma una decisión que es atada de los cabellos. Se le da iniciativa para presentar proyectos de ley al Consejo Directivo del ISFA y el ISPOL. En el artículo 134 de la Constitución no te dice que ellos pueden presentar proyectos de ley, pero en sentencia la Corte Constitucional te dice que sí. Entonces, si la propia Corte te va a desconocer el marco constitucional, ¿qué podemos esperar? Mañana, ante la inconstitucionalidad de la ley de transporte terrestre, ¿le vas a dar competencia para presentar proyectos de ley al sindicato de choferes? Eso es lo que ha resuelto la Corte Constitucional. Entonces, claro, uno también tiene que decir las cosas como son. Resuelves casos en los cuales se destituye a un militar en 1991 y tú esperarías que a ese militar le den una compensación económica, alguna cuestión. Y la Corte te resuelve después de 20 años y te dice, sí, hubo violación al derecho, no le podemos restituir. Uno diría, bueno, la indemnización. Nada, no se le da nada. Hay medio para contentarle al señor, le dan una indemnización, una reparación inmaterial de $5,000. Entonces, ese tipo de cuestiones estamos enfrentando a los ecuatorianos. Y doctor, hay que decir las cosas como son. Sí, doctor, tengo la última inquietud porque se nos agota el tiempo. ¿Y qué opina sobre la decisión que tomará hace pocos días la Corte Constitucional para pluralizar la capacidad de sanción administrativa en el Consejo de la Judicatura? Porque en principio eso solo estaba en los hombros de la presidenta. Bueno, a mí me parece que si se amplía, hay algunas decisiones que son interesantes, ¿no? Importantes, perdón. Por ejemplo, la suspensión de funciones o la suspensión de remuneraciones ya no debe descansar en una sola persona, sino que va a ser el cuerpo colegiado. De esa manera me parece que de alguna forma garantiza los derechos de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales que van a ser motivo de un proceso disciplinario, porque aquí ya no depende la decisión de una sola persona, sino de otras personas que forman parte de este cuerpo colegiado. En cierta forma me parece un límite interesante y que eso evita algún tipo de exceso de arbitrariedad por parte de quien ocupe la presidencia del Consejo de la Judicatura.
Doctor, ya para el último minuto no vamos a hablar de constitución ni marco jurídico. Pronóstico para el partido de Ecuador en Perú. 2-0. 2-0. A favor. Con goles de Gonzalo Plata y otro de Torres. Ojalá. Mire usted, al día el doctor André Benavides también en materia de fútbol. ¿Algo más iba a decir? Sí, la verdad que me deja sorprendido de estas sentencias inconstitucionales, ¿no? Por lógica uno dice que debería estar a favor ciertas cosas, pero la verdad que es como la escopeta con los pájaros contra la escopeta. ¿Qué decisiones que ha tomado? Renovación inmediata de esta Corte Constitucional. Gracias, doctor André Benavides, por darnos luces sobre estos temas. Muchas gracias por la invitación, estimado Edison, estimado Jorge. Y bueno, esperemos que hoy la selección nos dé una alegría. Sin duda. Alguna alegría debe de tener el pueblo ecuatoriano, doctor. Por lo menos 90 minutos. Suficiente tenemos con la pandemia, la delincuencia y la pugna que siempre está vigente en el Ecuador. Un abrazo, doctor. Que tenga un buen día.